Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de nuestro programa Renovados. Y como lo prometido es deuda, hoy le tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos a alguien que ha bendecido mucho nuestras vidas, viene a contar su testimonio de vida, cómo ha superado grandes desafíos en la vida. Y quiero adelantarme un poquito. Ella se llama Keren Ángel, es una líder en nuestra iglesia central y ella quiere venir a contarles que recién casada y con 3 meses de embarazo sufrió la pérdida más grande de su vida. Así que no te muevas y acompáñanos a este capítulo tan importante. Keren, bienvenida. Gracias, Angie, me siento muy honrada por haber sido invitada a este espacio tan especial que es Renovados y que estoy segura que en estos tiempos el Señor va a bendecir a muchas personas a través de estos capítulos de Renovados. Así es. Y bueno, Keren, yo creo que todos estamos intrigados. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó? ¿Cuál es ese testimonio? Yo conozco un poquito, pero creo que hoy me vas a contar más de lo que conozco. Entonces, creo que todos vamos a ser muy bendecidos. Y Keren, cuéntame, ¿cómo así que recién casada, con 3 meses de embarazo, viviste la pérdida más grande de tu vida? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo pasó? O sea, para que llegaras a ese momento tan duro. Bueno, yo llego a la iglesia a la edad de 19 años y empecé a crecer en Dios, empecé a enamorarme del Señor y allí, sin yo saberlo, ya estaba mi esposo en la iglesia. Wow. Mi esposo era cristiano desde los 11 años de edad, un hombre muy amoroso, muy abnegado. Nos conocimos, al principio nos caímos un poco bien, suele pasar. El amor fluyó. Bueno, ¿y se noviaron? ¿En qué momento se noviaron? Cuéntame un poquito de esos detalles. Bueno, sí, nos hicimos novios. Me propuso noviazgo de una manera muy bonita. Sí, ¿cómo fue? Me invitó al centro comercial, compró 2 cadenas de plata. Ay, y con 2 cadenas de plata me pidió noviazgo. Uno para cada uno. Sí, la mía son 2 caritas que se unen y hacen un corazón, pero son 2 caritas. Aún las conservo. Ay, sí. ¿Y qué? ¿El compromiso? ¿Qué pasó ahí en ese tiempo? Bueno, nos hicimos noviazgo en una etapa en la que los dos queríamos crecer. Estábamos mirando qué hacíamos y a él se le ocurrió la idea de emprender. ¿Qué emprendieron? Bueno, ellos pues con el papá de él tenían un negocio hace muchos años y vendían productos para el campo, para el agro, mangueras. Y él dice, no, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Y bueno, él necesitaba un apoyo. Y a mí me encantan las ventas, siempre me han gustado. Mejor dicho, la dupla perfecta ahí. Perfecta. Usted vende y yo me encargo de dirigir, espectacular. Sí, y así fue, empezamos un emprendimiento en el mercado, teníamos un negocio en el mercado, muy próspero, nos fue muy bien, en 2 añitos, excelente, nos produjo el negocio, crecimos, logramos comprar algunas cosas. Qué bueno, o sea, eso le sirvió para proyectarse a un matrimonio, me imagino. Claro que sí, esa era la idea. Ok. Y cuéntanos cuál fue el siguiente paso, qué hicieron, porque ya tienen emprendimiento y uno con un emprendimiento dice, ya me caso. ¿Se casaron? Cuéntame. Bueno, empezamos a ahorrar de una manera muy chistosa, porque compramos un cochinito azul, pequeñito, me acuerdo, era como de este tamaño. Y ahí metíamos billetes de 20, de 10, de 50 y el cochinito estaba pero repletico que no le cabía más. Un día de esos que estábamos allá atendiendo el negocio llega mi suegro, el papá de él. ¿Y este cochino qué? Y no, es que lo tenemos para algo, pero ¿este cochino qué? Le cayó como la duda, ¿qué pasa con ese cochino? Y le dijimos, se la soltamos, no, es que nosotros nos queremos casar. Ay, no, ¿y el suegro qué dijo? No, él dijo, es en serio, nos queremos casar. Bueno, hagamos todo. Bueno, para la gloria de Dios, dice, listo, pónganle fecha y yo doy el matrimonio. ¿Qué tal esos suegros? Todo el mundo quisiera un suegro así. Bueno, gracias a Dios yo cuento con un suegro maravilloso. Pero cuéntame. No, él ese día nos dijo, bueno, vamos a poner fecha, vamos a reunir a las familias y bueno, efectivamente el domingo siguiente nos reunimos con mi madre, mis hermanas y bueno, mi suegro, mi novio en esa época. Y bueno, mi mamá dijo, bueno, yo doy el vestido, yo doy los accesorios y todo se fue dando. Y de verdad que cuando quieres honrar a Dios, Dios bendice y de una manera maravillosa salió el dinero.
y nos casamos por allá en 4 de diciembre del 2018. 2018, ¿hace cuántos años? Hace 7 años. 7 años, wow, tremendo. Y cuéntanos, ya llegó el matrimonio, ¿cómo fue todo? Yo fui, hice parte de la corte, que quede claro. Bien, cuéntanos cómo fue ese momento, después qué pasó, cuéntanos todo. No, fue un tiempo muy bonito. Me adelgacé súper chévere. Dice, duro al gimnasio, como todas empezamos así. Los masajitos, todo muy chévere, los preparativos. Empezamos a entregar invitaciones, a organizar el matrimonio, a escoger los colores. Fue un tiempo muy, muy especial que el Señor nos regaló. Qué bueno. Keren, y cuéntanos, ya se casaron, el negocio, cómo fue avanzando, compraron casa, qué hicieron, cómo avanzaron. Cuéntame si de pronto yo me emociona mucho todo esto. Bueno, nos fue bien, alcanzamos a comprar algunas cositas, pero todo era muy enfocado como al ahorro para poder tener nuestra casa. Okay. Entonces los gastos que teníamos éramos como mínimos. Porque el proyecto siguiente era comprar nuestra casa, ya casados, ya el proyecto era comprar una casa. Entonces fuimos ahorrando, nos iba demasiado bien. A la gente le gustaba mucho la atención de él, como él era tan amable con la gente. Y en ese proceso me enseñó, yo recuerdo que yo le decía, no, yo estudio Derecho, el contador es usted, y yo para cuentas no sirvo. Y me decía, no señorita, siéntese aquí. Y le enseño. Me enseñó cómo administrar, cómo organizar, cómo se movía, lo que entraba. ¿Él era contador? Él era contador, Okay. sí. Le faltaba poquito ya para graduarse. No, de contador. duro para las matemáticas. Sí, yo no. Mejor dicho, un gran equipo, muy trabajadores ustedes, echados para adelante, así es que es. ¿Y de dónde era él? ¿De dónde salió ese deseo por emprender? Porque no todos tenemos ese deseo de emprender. ¿Tienen, pues? Sí, él era de Bogotá, pero con familia boyacense. Su papá es boyaco y su familia boyacense, gente muy trabajadora, muy humilde. Cuando yo fui a conocer la tierra de donde era mi suegro, eso es una cuadra entera, nada más. El pueblo es un Chizo, Boyacá, eso es una cuadra. Y los mosquitos, ¿Tú fuiste por allá, conociste todo eso? a los mosquitos casi que los ves encima. Son gente muy humilde y muy trabajadora. Sí, qué bueno. O sea que ese era él, ese es su esencia, trabajador echado para adelante. Mejor dicho, a ustedes les fue súper bien, qué dupla perfecta. Yo me acuerdo porque además de todo, pues yo era amiga de los dos, soy amiga, entonces los conocí desde que éramos así, mejor dicho. Y yo decía, cuando ellos se casaron, eran novios, se casaron y todo, iban progresando poco a poco, yo decía, qué rico, quiero eso en mi vida, quiero ese progreso, eso tan bonito que les está pasando, me encanta, yo los admiraba demasiado, sí, porque las sigo admirando muchísimo. Entonces, pero cuéntame, o sea, les fue súper bien. Sí, nos fue muy bien. Nos fue tan bien que empezaron los problemas. ¿Y qué sucedió? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, parece que al momento de elegir el lugar donde montamos el negocio en el mercado, como que no fue la elección perfecta. Empezaron los problemas con los vecinos. Una vez nos quemaron el negocio, nos llamaron sí, a las 1 de la mañana, 1:30, para decirnos, no, el negocio está en llamas, y salimos corriendo a esa hora. Wow. Y cuando llegamos allá, todo estaba ya en llamas, llegó los bomberos. Bueno, superamos ese proceso, decidimos seguir adelante, seguir ahí, seguimos trabajando en ese No lugar. se mudaron, continuaron ahí. No tomamos la decisión de mudarnos, sino que continuamos ahí. Y bueno, ya hoy en día puedo decir que no fue una buena decisión. Sí. Después de eso, a los 3 meses siguientes, ya yo tenía 3 meses de embarazo. Wow, ¿quedaste embarazada? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo me la pasaba haciéndome pruebas de embarazo, porque yo estaba Tú querías quedar embarazada. Sí. Tú lo buscabas. Sí, ya los dos queríamos estar ok, embarazados. que los dos habían deseo. Qué bueno. Sí, entonces un día por fin ¿Cuánto tiempo pasó para que quedaras embarazada? ¿De cuánto tiempo de matrimonio? Teníamos 2 años de matrimonio. Exactamente 2 años. Exacticos, cuando quedé embarazada. Entonces le di la noticia, me dijo, wow, estamos embarazados por fin. Y eso nos hizo muy felices. Sí, yo me acuerdo, eso fue muy emocionante para todos nosotros.
Fue un tiempo muy bonito. Sí, pero no todo era color de rosas porque resulta que vecinos cercanos a nuestro negocio no estaban conformes con el éxito que teníamos en el momento y arremetieron contra la vida de mi esposo. Recuerdo yo que la noche anterior de que lo asesinaran, yo no podía dormir porque tenía un viento de un lado del vientre y no pude dormir. Yo siempre salía con él, íbamos a abrir el negocio temprano, pero ese día no salí con él y él se fue adelante. Eso como a las 6 de la mañana, antes de 6. Y yo recuerdo que me tocan la puerta en ese instante de la casa y yo abro. Y me dicen, vecina, que al señor, a su esposo le dispararon. Y yo así como estaba, recién levantada, con chanclas, salí corriendo. Recuerdo que llegué al lugar donde le dispararon y ya no estaba ahí. Se lo había llevado una camioneta, se lo llevaron para una clínica. Y recuerdo que me entra una llamada y me dicen, usted es la señora Keren, aquí está su esposo nos dio su nombre, nos dio su número de teléfono y está acá y arrancamos de una vez para esa clínica. Fue sorprendente porque mi esposo llega con 2 impactos en la cabeza, pero llega con vida, llega caminando, llega y dio mi número, cómo me llamaba. Cuando llegamos a la clínica, ellos pensaban que era un rozón de bala, por lo que él estaba muy, muy bien, se veía aparentemente muy bien. Demoraron en atenderlo alrededor de 1 hora. Ya cuando yo lo fui a ver, ya él, recuerdo que decía una palabra, no me dejen morir. Esa palabra que retumbó varios meses en mi cabeza. Y al lapso como de 1 hora yo estaba allí con él, le cantaba, orábamos por él, pero pues no lo atendieron a tiempo. Él entró a cirugía y pues estuvimos allí un rato, pero no nos dejaban entrar donde él estaba. Mientras lo estaban operando, yo me metí en el baño de ese hospital, de esa clínica, yo clamándole a Dios que lo levantara de ahí. Yo en ningún momento pensé en ese instante que él se fuera a morir. De hecho, las personas me preguntaban cómo estaba, yo les decía que estaba bien y salió por los medios, periódicos, que él estaba bien, porque yo le decía a todo el mundo, él está bien. O sea, yo no aceptaba, en mi mente no pasaba pues que él iba a morir. Pero recuerdo que recibí una llamada de una persona que es muy especial y me dice, Keren, ¿cómo estás? Y yo le dije, estoy bien. ¿Cómo está él? Y yo le dije, está bien, él se va a levantar, él va a salir de allá. Y me dijo, Keren, tú sabes que Dios no va a hacer tu voluntad, sino su voluntad. Yo en ese momento entendí que él iba a morir. Y después de que lo operaron, nos mandaron a todos ya para casa, lo pudimos ver un rato, él salió con su rostro súper hinchado, ya él no estaba consciente, ya él no estaba allí pues con nosotros. Recuerdo que nos enviaron a casa, yo estaba bastante cansada, con 3 meses de embarazo, y recuerdo que yo me quedé dormida un instante y no sé si fue un sueño, una visión, no sé, pero el Señor me regaló algo que yo vi para tener paz. Y yo allí entre mis sueños lo vi a él, que él se paraba en la habitación donde yo estaba y tenía uno de esos trajes, un efod color verde esmeralda y un cinturón dorado, pero hermoso, su barba completa, su rostro gordito, o sea, hermoso. Yo en ese instante lo vi hermoso. Cuando yo estoy en medio de eso, que yo lo veo en la puerta, él se quedó allí como 5 segundos. Me levanta mi mamá y me dijo, hija, acaba de fallecer. Pero yo en ese momento tenía una paz porque yo entendí que se había ido con el Señor. Cuando yo lo vi que él se paró pues en la habitación y mi madre me levanta a decirme que había muerto, yo tenía una paz.
Al otro día pues fue el sepelio de él y la gente estaba sorprendida porque yo no lloraba, yo estaba súper tranquila. O sea, yo tenía una paz de saber de que de pronto habían sucedido las cosas de esa manera, pero yo tenía esa paz de que Dios se lo había llevado. Y contándome tú esos detalles, ¿consideras que en algún momento fue negligencia médica? O sea, aceptas la voluntad de Dios, pero ¿consideras que hubo parte del equipo médico? Porque tanto tiempo con un atentado de esos y esperar en la sala sentado, como quien dice, no, aquí esperando que me atiendan con 2 impactos en la cabeza. Sí, indudablemente sí fue negligencia médica, pero también fue como una seguridad y un mostrar del Señor de que, por ejemplo, si hubiese sido por mano de ellos que él muriera, cuando le dispararon, él hubiese quedado ahí. Pero él siguió caminando, andando, llegó a la clínica y pienso que fue la voluntad de Dios. Estuvo en las manos de Dios llevárselo y así sucedió. Ya entiendo lo difícil que pudo haber sido, ¿no? Embarazada con todos los cambios hormonales que tenemos nosotras las embarazadas, lo sensibles que estamos y encima atravesar el momento más duro de toda tu vida, Keren. ¿Cómo lo superaste? Y cuéntanos hoy día cómo está Keren, cómo está tu corazón, cómo está tu familia, cómo está todo, porque realmente todos nos interesa saber qué pasó con el bebé también. Bueno, es importante saber que en esos momentos de dificultad Dios los utiliza para formar algo en nosotros, ¿verdad? Sí. Hay áreas en nuestra vida que aunque estemos en la iglesia, aunque estemos sirviendo, aunque estemos activos, Dios necesita moldear. Y lamentablemente nosotros los seres humanos, la única manera en la que Dios puede trabajar en nosotros es a través de las dificultades y de los momentos difíciles. Puedo decir que Dios estuvo en todo el proceso, puedo decir que Dios fue bueno. No sé cómo nació mi bebé, ya hoy tiene 6 años para la niña. Y es una niña amorosa, es una niña feliz, alegre, es una niña con mucho vigor, saludable, sana. ¿Cómo se llama tu hija? Para que hay personas que no conocen. Mi hija se llama Antonia Belén. ¿Y el Antonia de dónde viene? Eso es importante. Antonio era el segundo nombre de mi esposo. Yo recuerdo algo chistoso porque yo le decía, no, yo le quiero poner Abigail. A mí, si es niña, yo le quiero poner Abigail. Y él me decía, no, Abigail no. Abigail no, porque a esa muchacha en la Biblia, su esposo murió, la dejó con plata y se casó con otro. ¡Ay, santo Dios! Entonces como que no. Le pones un nombre que me identifique. Sí, entonces recuerdo que en una de esas veces hablando me decía Antonia. Yo, uy, ese nombre tan feo, Antonia. Ay. Y bueno, le terminé poniendo Antonia. En honor a su papá, Antonia Belén. Y cuéntanos cómo te aferraste a Dios para haber superado este momento. Creo que ella fue un instrumento de Dios. Es más, todavía lo sigue siendo porque se le nota que cómo te alegra la vida tu hija. Sí. Pero además de eso, cómo te aferraste a Dios, ¿no? Porque un hijo nos debe ayudar muchísimo, pero realmente quien nos ayuda a superar es el Señor. Amén. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? Bueno, algo importante es saber que Dios está ahí. Al principio fue muy duro, yo me enojé con Dios, ¿sí? Me dio mucha rabia, yo le decía, ¿por qué? Otra madre soltera en la familia, wow. ¿Por qué si te servíamos? Y muchas veces cuando vimos una pérdida tendemos a enojarnos con Dios, ¿sí? Y fue un tiempo de mucha ira, de mucha amargura interior y de mucha frustración, pero también de mucho miedo. Yo recuerdo que yo quería quitarme la vida. Tremendo. Sí, una de esas iba en un taxi resuelta a tirarme del río. Con bebé y todo, wow. Con mi bebé. O sea, la tristeza te llevó a reaccionar de esa manera y aún estando en la iglesia y aún siendo cristiana, Keren experimentó querer, ya no quiero más mi vida porque... Sí. No podía con el dolor. Wow. O
sea, físicamente hasta el agua que me echaba me dolía, yo no me hallaba sentada, yo no me hallaba parada, yo me paraba en la puerta y yo quería salir corriendo. ¿Quién estuvo contigo en este proceso ahí acompañándote, llevándote de la mano? Bueno, sucedió algo y es que mi familia estuvo conmigo la primera semana, pero ya todos volvieron a sus roles. Todo el mundo, mi papá no vivía acá, mi hermana no vivía acá, mi mamá no vivía acá en ese entonces. ¿Cómo quedaste? ¿Con quién quedaste? ¿Qué Yo pasó? quedé sola. En mi proceso quedé sola. Recuerdo que alquilé otro apartamento diferente a donde vivía. Sí. Y me quedé sola. En ese tiempo yo recuerdo que yo no quería orar y duré sin orar como en un lapso de 1 mes y 15 días. Y creo que ese es el tiempo suficiente para que Satanás ecualice sus emisarios y organice, porque emocionalmente, espiritualmente estamos sensibles y el enemigo lo sabe. Total. Y recuerdo que una noche me acosté con esa rabia y llorando, cuando yo siento que algo espeso entra por la puerta, espeso, y quería metérseme encima. Una presencia. Una presencia muy fea. Y yo sentí literal como que algo me quería entrar hasta por aquí. Pero de esa misma ira que yo tenía, yo me levanté y dije, ahora vienes tú, diablo mentiroso, te ato, te reprendo y te vas. Y lo que fue, se fue. Y yo me senté en la cama y entendí en ese momento que estaba mal, que había una puerta abierta que yo tenía a través de la amargura y la tristeza que estaba enfrentando. En ese momento entra una llamada a mi teléfono y maravillosamente la familia pastoral de la iglesia a la que pertenezco me llaman y me hacen una invitación a estar con ellos un tiempo en su casa. ¿Te adoptaron? Me adoptaron. ¡Qué bendición! Ellos son una increíble familia y qué bendición. O sea, lo necesitabas. Sí, de verdad que eso llegó como un auxilio, y parte de la historia de Keren a partir de la muerte de mi esposo en un antes y en un después. Porque algo importante en este proceso primero es aceptar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y entender que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos pertenecen. Nuestro esposo no me pertenecía, aún mi hija no me pertenece, le pertenecen a Dios. Y Dios, como un préstamo maravilloso, nos las ofrece en nuestra vida. Entonces, qué bonito recordar, Job decía, Dios da, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito siempre, ¿verdad? Entonces es importante en este proceso que puedas estar viviendo, no solamente las personas que pierden un ser querido, sino las personas que viven una separación, ¿verdad? En un matrimonio, porque esa es otra clase de duelo. Sí. Porque la persona está viva pero no está contigo. Sí. Entonces es un duelo también. Y es entender que Dios es soberano, ¿verdad? No cabe ponernos bravos con Dios, sino entender que Él es soberano. Dios dio, Dios quitó. Y otra cosa que me ayudó muchísimo es rodearnos de personas que nos cubran en oración. Yo recuerdo que cuando me mudé, me instalaron en la habitación de una de las hijas de mi pastor, que la amo mucho, y ella no se imagina todo lo fundamental y lo importante que fue para este tiempo y para que yo estuviera sana hoy en día. Yo recuerdo que yo dormía con ella en la misma habitación, en la misma cama, cuando eso ya era soltera, y dormíamos juntas, y yo soñaba que mi esposo había quedado vivo y yo lo abrazaba, y cuando lo abrazaba me chorreaba toda de sangre y me levantaba 2, 3 veces en la madrugada llorando. Y ella solamente se levantaba y me ponía la mano, Señor, dale paz, Señor, dale paz. Y yo me llenaba de esa paz y volvía a mi Ella se levantaba contigo también a acompañarte en esos momentos de ¡uy, tremendo! Ya fue. Qué bendición ese tipo de amigos. Sí. Que Dios bendiga a esos amigos y que nos mande ese tipo. Y también que tú te puedas rodear de esos amigos. Así es, de personas que te potencialicen. Y de verdad que qué importante es la oración. Ella oraba por mí y así sucedió como por unas 2 semanas, y ella trasnochada, pero ella se levantaba haciendo la oración. Recuerdo que me empezaron a decir, Keren, vamos a orar, y yo no quería orar, yo tenía rabia. Sí. Y empezaron a llenar toda la habitación de versículos bíblicos. Me acuerdo mucho de uno que fue fundamental en mi vida y decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
me lo pusieron en el baño, me lo pusieron ahí cuando yo me sentaba en la cama, ahí estaba el versículo. Estabas en una terapia intensiva. Sí, pero fue muy importante. Cuando yo me levanto y veo ese versículo bíblico ahí, me siento y nuevamente empiezo a orar. Nuevamente empiezo a orar. El efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Y qué importante es que no importa cómo te sientas, ora. Porque ya Dios sabe cómo te sientes. Incluso ya Dios sabe que no quieres orar. Entonces, qué bonito que tú le puedas decir. Empecé nuevamente a orar y la oración es importante. Dice la palabra que en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó, ¿verdad? Dice también, clama a mí en esos momentos. Y qué bueno, el Señor nos hace la invitación porque Él desea restaurarnos, ¿verdad? Otro aspecto muy importante fue el perdón. La parte difícil de la historia. La parte difícil, ya hay otras cosas detrás, cuando empezaron las audiencias con la persona que disparó, con las personas, el autor intelectual de lo que sucedió. Y una vez orando me lleva el Espíritu Santo y me dice que fuera y les perdonara, les ofreciera perdón a ellos, fuera donde ellos estaban y les ofreciera perdón. Y yo Ni siquiera una llamada, o sea, ves hasta allá. ¡Wow! Aún conservábamos el negocio y fui hasta allá, hacia donde estaban esas personas. Y le dije a ellos, quiero perdonarles y quiero pedirles perdón si en algún momento les agravié o les faltamos en algo. Cuando yo salí de allá, experimenté un gozo. Muy tremendo. Qué victoria eso, sí. Eso es invitación para todos. El perdón nos da la victoria, o sea, nos hace cerrar el ciclo. Claro, el perdón te libera, el perdón te limpia. Por eso el perdón no es algo opcional, es algo que debemos estar haciendo todo el tiempo. Y qué bonito saber que Dios no nos va a llevar a vivir momentos que Él ya no haya vivido. Wow. Él también perdió a nuestro amado Padre, perdió a su Hijo. Y Él lo entiende muy bien. Claro, de hecho, sin merecerlo, cuando estábamos allá y Él murió en la cruz, Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él nos pide perdonar, muchas veces decimos que es imposible. ¿Cómo puedes perdonar? ¿Cómo poder perdonar a alguien que le quitó la vida a mi esposo, al papá de la que va a ser mi hijita, que van a ser? Pero resolvernos a entender que Dios lo hizo, Jesús lo hizo y nosotros podemos hacerlo también. Y desde ahí yo creo que empezó mi restauración. Al momento de... ¿Cuánto tiempo pasó desde el atentado hasta que tú pediste perdón? O sea, más o menos como 3 meses Ay, largos. Wow. Sí. ¿Tú fue así? Sí. Impresionante. Sí. De verdad que hay una diferencia cuando oras y cuando no oras. Y yo creo que ahí está el secreto de las victorias, ¿verdad? Es como no encerrarnos a esto que estoy viviendo, es mío, me duele, sino entender que es un proceso que Dios utiliza para moldearnos, ¿verdad? Para moldearnos. Dios se preparó para el perdón. Dios me preparó. Sin oración no hubiese estado preparada. Nada. No, yo quería era hacer otra cosa. Claro. Humanamente quería hacer otra cosa. Entonces, y decir hoy en día como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No conocemos a Dios hasta que tenemos que enfrentar circunstancias. Y estas circunstancias me han llevado a conocer a Dios como un esposo, como un padre, como alguien que te abraza y poder sentir la compañía de Él. Porque en este proceso ya de 7 años, fue apenas hace 2 años para acá que yo he venido a contemplar otras cosas en la vida. Y tener otras expectativas. Otras expectativas. Y ha sido un momento de conocer más a Dios y de crecer en Dios. Entonces, qué bendición poder recibir ese testimonio, podemos ser edificados todos nosotros y entender de que el perdón no es un favor, no es una opción, el perdón es una decisión que yo digo, quiero sanar, quiero liberarme, quiero salir, quiero cerrar este ciclo, pero el perdón lo encontramos y lo podemos hacer es ya cuando yo me he fortalecido en Dios, cuando yo he buscado a Dios, cuando yo oro, cuando voy a su presencia, Él dice, toma, te doy todo lo necesario para que sanes. Entonces, ¿cuál es el estado actual de Keren ahorita, 7 años después? ¿Quién es Keren? Porque conociste al Dios que restituye.
Entonces cuéntanos ¿quiénes quieren ahora? Bueno, Keren ahora es una mujer que tiene muchos sueños, expectativas, que es una mamá muy feliz, porque de verdad que de las mejores cosas que me han pasado en la vida, aparte de conocer al Señor, es ser mamá y darle el carácter, un buen carácter a ese hijo que nació de ti y ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo ha avanzado, cómo pude traerla hasta ahora, me llena de mucha alegría. Keren en la actualidad es una mujer que quiere honrar a Dios, que quiere darle los años de vida que le queden al Señor y bueno, esperar en la voluntad de Dios para que Él haga y cumpla sus propósitos en mí. Soy más alegre. Sí, me consta. Keren en la actualidad perdona más rápido. Ya he entendido que hay cosas por las que en el hogar muchas veces peleamos y nos hacemos y nos dañamos el tiempo. Cuando gócese a su esposa, gócese a su esposo. Algo muy jocoso que siempre digo es, si está peleando mucho el muchacho o la muchacha, usted métale un beso. Métale un beso. Ponga. Claro. Eso que ella dice es muy importante y a mí me bendijo mucho. Yo recién, los primeros meses de casada, como todas las casadas, los primeros meses peleamos por bobadas. Y ella un día íbamos para Brumita y yo fui al lado de ella de copiloto y yo le preguntaba un montón de cosas y ella me respondía todo lo que yo le preguntaba y me decía, Angie, perdemos tanto el tiempo peleando por bobadas que nos perdemos de disfrutar a esa persona. Entonces ella me daba unos tips así como muy importantes de lo que le pasó a ella y yo digo, wow, o sea, debo ser una mujer más alegre, más feliz. Eso a mí me ayudó en mi matrimonio, puedo decir que eso que ella, y yo no sé si te lo había dicho, pero eso que ella esos consejos me edificaron mucho a raíz de una pérdida, de un momento tan difícil. A mí me ayudó a sanar muchas cosas con mi esposo y wow, tremendo. Y Antonia ahorita feliz con una mamá presente todo el tiempo, con una mamá que está con ella todo el tiempo, ya con 6 años estudiando, ya mejor dicho. Gracias a Dios. Qué bendición, Keren, con todo este testimonio. Gracias a todos los que están allá conectados. Gracias por estar en este tiempo. Estamos muy felices. Vamos la otra semana con un podcast muy importante también, más invitados, así que quédense por aquí. Keren, ¿tienes algo por decir para cerrar este espacio? No, nada, valora a la persona que tienes al lado y abrázale y demuéstrale siempre que le amas. Y siempre es bueno decir te amo. Ay, Claro. así es. Entonces, si tú estás ahí cerca de tu esposo, de tu esposa, párese y diga, voy a darle un beso y un abrazo y recordarle todo lo bueno que hace por mí. Y si te gustó este episodio, quédate porque vienen episodios muy, muy edificantes también, como más invitados especiales, testimonios de vida que van a alentar tu corazón. A mí, que me han bendecido como hoy. Y quédense, y si también quieren algún tema en especial, por favor escríbenos en los comentarios qué te pareció este testimonio, si fue de bendición para tu vida y acompáñanos. Conéctate en las redes sociales, síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube también, que estamos pendientes ahí subiendo toda esta información para que no solamente la iglesia sea edificada, sino todas las personas a nivel mundial. Claro, ese es nuestro propósito.